Gracias. Gracias a todos, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen aquí, sobre todo porque es un día muy pesado, son las 4 de la tarde, seguro ustedes ya tuvieron una jornada muy larga y que estén aquí refleja el verdadero interés que tienen ustedes en mejorar en este tipo de temas. Hoy les vengo a hablar de las MIPYMES como el centro de las cadenas de valor, como los actores clave de las cadenas de valor, y es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta porque cuando usualmente hablamos de responsabilidad social empresarial, pensamos en ¿qué? En filantropía. Pensamos en impacto social, pensamos en impacto ambiental, pero hablar también de responsabilidad social empresarial quiere decir que nosotros hacia el interior de nuestras organizaciones también podemos fortalecernos. En la charla anterior, ustedes habían escuchado entonces cómo a través de conceptos como valor compartido nosotros podemos tener no solo beneficios de impacto social, sino también beneficios económicos. Y esto se vuelve mucho más interesante que únicamente poder ensamblar proyectos hacia el exterior, sino que nosotros podamos fortalecernos hacia el interior. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es justamente un poquito del papel de las MIPYMES en América Latina. Vamos a hablar específicamente de las MIPYMES aquí en México, que seguramente es un tema que ustedes ya conocen muy bien. Vamos a hablar de cadenas de valor globales y sobre todo vamos a hablar de un concepto interesante que se llama upgrading. Y esto específicamente enfocado en las MIPYMES de las cadenas de valor, para que al final podamos compartir algunas conclusiones que nos van a llevar a este tema de por qué las MIPYMES son importantes en las cadenas de valor. Y lo primero que quiero compartirles es que en América Latina existen más o menos casi 13 millones de unidades económicas que están clasificadas así como en México, en distintos tamaños y por lo tanto representan distintas participaciones en los sectores. Sin embargo, cuando estamos hablando de distribución de las empresas según el tamaño para el 2016, que son las estadísticas más recientes a nivel regional, estamos hablando de que cerca del 88.4% eran microempresas. Y el resto estaban distribuidas sí, entre pequeñas, medianas y grandes empresas, pero las MIPYMES, el gran abanico que funciona como MIPYMES o que nosotros etiquetamos como MIPYMES, son cerca del 98% de las unidades económicas de América Latina. Ustedes saben que América Latina está clasificado como, los países de América Latina están clasificados como economías en desarrollo. Y esto quiere decir que tenemos muchísimos retos sociales, muchísimos retos económicos y también quiere decir que la participación de nuestro sector privado está mucho más concentrado en las empresas grandes que en el resto de las unidades económicas. También quiere decir que a pesar de que son las MIPYMES las que generan la mayor cantidad de empleo en estas nacionalidades, son las que menos productividad tienen. Y por eso contribuyen en un porcentaje tan apachurrado, tan limitado al Producto Interno Bruto de estos países. Ustedes lo pueden ver en la gráfica de este lado, en el que las empresas grandes tienen un 39% de participación del PIB. El resto está distribuido entre micros, pequeñas y medianas empresas. Y esto lo que quiere decir es que aunque nosotros tengamos esta participación o esta empleabilidad grande, entonces nosotros estamos teniendo una baja productividad. ¿Cómo podemos hablar entonces de competitividad? Si es que las micros, las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que contratan a la mayor cantidad de la fuerza laboral de estas economías en desarrollo, producen tan poco o participan tan poco en las economías. Y justamente aquí viene más o menos el análisis de la situación. En el 2020, el CEPAL, en un documento que ustedes pueden consultar en línea, por supuesto, se hizo un análisis al respecto, un análisis comparativo breve al respecto de cómo es que funcionaban las MIPYMES en la participación de la estructura productiva tanto en la Unión Europea como en América Latina. Aquí ustedes van a ver al ojo algunas diferencias claves. Ahora sí que encuentran las 10 diferencias, ¿no? Primera diferencia, si ustedes ven en el gráfico que dice Unión Europea y lo comparan con el gráfico que tenemos que dice América Latina, las MIPYMES que producen bienes personalizados en series pequeñas y de alta calidad, en América Latina son mucho menos. Eso quiere decir que nuestras micro y pequeñas empresas están mucho más concentradas en producir
productos en serie de bajo valor, en vez de concentrarse en aquellos productos que pueden agregar más valor, que pueden concentrarse en nichos de mercado y por lo tanto convertirse en organizaciones esenciales para la participación de estas cadenas. Otra diferencia brutal también es que tanto en la Unión Europea como en otros países de economías más desarrolladas, las MIPYMES funcionan a través de sistemas de colaboración o están concentradas en estas grandes cadenas de valor y que además permiten que a través de estos encadenamientos puedan surgir especializaciones, puedan surgir incremento en la calidad, incrementos en volumen y en participación de mercado. Desafortunadamente en América Latina no es así. Estamos acostumbrados, comunidades económicas, a trabajar en solitario. Encadenarnos a estas grandes cadenas de valor de repente resulta complicado por muchas circunstancias de las que ya vamos a platicar, pero que esto nos obliga a que nosotros no estamos aprovechando todas nuestras capacidades, no estamos aprovechando las capacidades del otro y como no estamos colaborando, entonces no se generan estas redes de soporte que nos permiten tener una mayor y mejor inserción al mercado. ¿Qué más pasa entre las diferencias entre estos sistemas productivos? Grandes empresas en América Latina son los que concentran la mayor actividad económica de las cadenas de valor. Son los que dominan la participación de mercado, pero además también son los que dominan aspectos como la exportación, supeditando o dominando también a todas aquellas micro y pequeñas empresas que se encuentran debajo de ellos y entonces no permiten que exista esta libre competencia entre las micro y las pequeñas empresas. Y entonces la mayoría de las MIPYMES compiten en productos masivos, productos que de repente se sienten más fáciles de colocar, más fáciles de insertar y crean una aparente dinámica en la que hay un flujo, en la que hay comercio, en la que hay inserción al mercado, en la que parece que hay dinamismo económico en la unidad productiva. Desafortunadamente eso solo se ve en el corto plazo, porque a largo plazo en realidad es algo que no nos beneficia tanto. Ahora bien, aquí en México, de nuevo son datos que todos conocemos, que no nos cansamos de escuchar todos los días, porque este es un tema, de hecho, que se ha conversado últimamente mucho con el tema del nearshoring también. Hemos estado hablando que las pymes en general, MIPYMES incluidas, las micro incluidas, están generando el 72% del empleo y tienen una participación tantito arriba del 50% del Producto Interno Bruto de este país. Si bien México es de las economías más desarrolladas de América Latina, comparen contra las gráficas anteriores y veamos que de todas maneras nos hemos mantenido en una proporción similar. Esto quiere decir que micros, pequeñas y medianas empresas siguen conformando cerca del 97-98% de nuestro parque empresarial y que solo 2% de esas 5 millones de unidades económicas son las que acaparan el mercado, las que acaparan el 50%, bueno, 48% del Producto Interno Bruto y que además lo hacen solo con cerca del 30% de los empleos de este país. ¿Qué quiere decir esto? Que las micro, pequeñas y medianas empresas que existen en nuestro país son unidades poco productivas. Pero no son poco productivas porque quieran ser poco productivas. Nadie monta una empresa, nadie funda una empresa diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que mejor puedo, a ver si tengo unos pesillos por ahí, voy a pagarle a mi tío, a mi tía para que también esté sin empleo y ahí nos la llevamos. Muchos de los negocios y de los autoempleos comienzan así, es cierto. Pero las microempresas, cuando ya son microempresas, tienen objetivos distintos y motivaciones distintas. Esto también se ve afectado un poco porque solo el 25% de la población económicamente activa está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no solo los de trabajo. Esto representa que nuestra productividad como país es muy baja. Y el rendimiento antes de los impuestos pues es el más bajo en las pymes. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros en ese 50%, en ese 98% de MIPYMES que tenemos hoy en nuestro país, las echáramos a andar como locomotora?
¿Qué clase de país seríamos? ¿Qué clase de país productivo seríamos si pudiéramos ayudar a estas micro, pequeñas empresas a que pudieran fortalecerse y a que pudieran superar sus barreras para entonces convertirse en estos actores clave de la economía y que no solo participen en el 50% del Producto Interno Bruto, sino que puedan elevar esa competitividad, formar parte del 75, 80% o incluso en correspondencia casi 1 a 1, que quizás puedan participar cerca del 90-95% del PIB. ¿Qué se necesitaría para que nosotros pudiéramos lograr eso? Lo primero, lo más importante también, es que todos estemos de acuerdo en qué es micro, qué es pequeño, qué es mediano. No sé si a ustedes les pasa, a nosotros en Fundes nos pasa muchísimo porque trabajamos de manera regional en 20 países en América Latina y notamos, y lo hemos conversado con otros colegas también, que en América Latina no hay una definición consensuada de qué es ser micro, qué es ser pequeño y qué es ser mediano. Y esto plantea retos bien interesantes, no solo para el fortalecimiento de estas unidades, sino también para el planteamiento desde políticas públicas que nos permitan entonces hablar de cómo vamos a fortalecer todo este espacio, todo este ecosistema. Aquí en México, seguramente ustedes lo saben también, hubo una clasificación que hizo tanto la Secretaría de Economía y también se está tomando por parte del INEGI, en el cual nosotros a partir de empleados y de ingresos estamos determinando qué es micro, pequeña y mediana empresa. Y aquí los voy a invitar un poquito también para despertarlos, para que no se aburran. Levanten la mano, por favor, de los que están aquí en esta sala, ¿quiénes de ustedes se identifican como microempresarios? Tengo una manita por allá, 2 manitas, 3 manitas. ¿Quiénes de ustedes se identifican como pequeños empresarios? Más manitas, debe ser más la mayoría. ¿Quiénes se identifican como medianos empresarios? ¿Quiénes todavía no están seguros o que se sienten como en el limbo? Afortunadamente nadie. Pero todavía hay empresas que luchan contra esta estratificación porque una de las características básicas de las MIPYMES en América Latina, en México también, es que hay una tremenda desigualdad en toda la etiqueta que se llama MIPYMES. ¿Por qué? Porque MIPYMES puede ser esa microempresa que fue fundada hace 20 años, que empezó el padre de familia para sacar a su familia adelante como un método de subsistencia y que desde hace 20 años sigue siendo una empresa de sector tradicional que se conforma tan solo por 5 empleados, que nunca ha tenido ingresos determinantes para ser considerado pyme o para ser considerado pequeña empresa. Y por el otro lado tenemos a las empresas medianas o a las empresas pequeñas o medianas que son mucho más dinámicas, que pueden tener a lo mejor incluso esta capacitación, tecnologización, digitalización, están rompiendo paradigmas y brechas dentro de sus propios sectores y están profesionalizándose y creciéndose de una manera dinámica, de una manera pujante. Y estos dos extremos, entre qué es ser MIPYME en toda esa gran etiqueta, es lo que está generando una profunda desigualdad entre las unidades económicas y lo que nos ciega un poco o nos genera estas barreras de conocimiento al respecto de cuáles son los retos que representan para cada una de estas empresas o cada uno de estos tipos de empresas. Si bien es cierto que las empresas en México, la mayoría, la gran mayoría son tradicionales, es decir, que son familiares, que pertenecen a manufactura o a servicios o incluso comercio en mayor medida, que tienen un bajo potencial tecnológico, una alta mano de obra. También es cierto que tenemos empresas aquí en México que son sumamente tecnologizadas, con muy pocos empleados, con un alto valor de la producción. ¿Cómo se les ocurre que nosotros podemos atender de una manera transversal a este gran grupo de empresas? En estas MIPYMES, las características son transversales.
Justamente esta brecha de la desigualdad que estamos hablando en la gran etiqueta que es MIPYME, estamos hablando de una baja diferenciación competitiva, hay pocas empresas que realmente resaltan por lo que hacen, hay brecha en las destrezas técnicas y de negocios, como muchas veces emprendemos de manera intuitiva, o nuestro negocio familiar que me heredaron o que voy a heredar empezó de una manera intuitiva, tenemos bajos niveles de profesionalización, tenemos bajas habilidades de gestión, tenemos pocas competencias técnicas, lo hacemos mientras aprendemos en la marcha a hacerlo y si alguien viene y nos enseña, muy bien, pero no es algo que busquemos como MIPYME. Tenemos calidad variable porque justamente tenemos poco control en esta parte de los procesos y tenemos un alto costo unitario. Como tenemos poco control en lo que estamos haciendo, no tenemos ese nivel de profesionalización y no estamos incorporando tecnologías adecuadas. Entonces, el costo por unidad producida es realmente alto. Y esto nos va a restar competitividad frente a lo mejor otras empresas de otros tamaños y otros valores tecnológicos que puedan hacer lo mismo que estamos haciendo, pero más rápido, de mejor calidad y quizás en un mayor volumen. Y con esto, con un costo mucho más reducido. Esto quiere decir que los principales obstáculos a los que se presentan en las MIPYMEs es que van a tener necesariamente que tener estos procesos de formación y de capacitación, pero son largos, porque estamos enfrentándonos también con diversas realidades de vulnerabilidad social. Vamos a tener esta falta de áreas específicas en estructuras corporativas. Como son empresas familiares, en realidad no tienen procesos de institucionalización. Hay una sombra medio borrosa entre qué es la familia y qué es la empresa, y a veces las decisiones de uno afectan al otro y viceversa. Tenemos procesos ineficientes porque simplemente no tenemos procesos. Hacemos lo que hacemos mientras lo hacemos, sin embargo no tenemos trazado el ABC. Quizás los que levantaron la mano y que dijeron que son empresas medianas, esta es la primer parte que ustedes tienen resuelta. La implementación de procesos que les permiten hacer una estructuración mucho más cuidadosa de sus actividades. Las MIPYMEs no lo tienen así. Y la falta de capital humano. Esto también se debe un poco a la falta de diseño de la organización. Como han ido creciendo de manera intuitiva, han ido incorporando ese personal o ese talento que sienten que les hace falta, pero no lo buscan de manera proactiva, sino que de repente sienten que les hace falta un vendedor, sienten que les hace falta el contador, como que aquí me estoy atorando en esto otro, entonces voy a incluir a otro tipo de personal. No es algo que contraten, por ejemplo, con base a un organigrama, como podría hacerlo una empresa mediana o una empresa grande. Y entonces aquí entra en este meollo del asunto, que es la cadena de valor. Este es un esquema que en los 80s Porter proponía como parte de la producción de valor de una organización y que pasa por distintos pasos productivos para poder transformar la materia prima en un producto o servicio final y que llega hasta tu cliente y que es cobrado y genera una utilidad. Este es un concepto que seguro ustedes conocen bien, especialmente empresas medianas que tienen cadenas de valor mucho más complejas, que tienen muy trazada su logística interna, que tienen trazada la parte de las operaciones o la transformación, que tienen la logística externa, cómo transportan hacia los almacenes producto terminado, cómo lo venden, cómo lo comunican y sobre todo cuando lo venden, cómo es que ustedes dan este servicio al cliente postventa. Y de manera transversal seguramente también ya tienen identificado qué pasa con la infraestructura, con el capital humano, con el desarrollo de la tecnología y sobre todo con la parte de compras y abastecimiento. Esta estructura, este mapa que podría verse, digamos, simple y lógico, en las empresas que son mucho más pequeñas todavía no existe. Y eso también nos pone una barrera de comunicación en cómo es que nosotros podemos hablar con los miembros de nuestra cadena de valor para poder fortalecerles en áreas muy específicas. Y esto es muy importante porque si bien nosotros en nuestra cadena de valor vamos a tener a la cadena de suministro, que son todos nuestros proveedores, y también vamos a tener a la cadena de valor de los distribuidores hacia adelante o de los clientes,
de la misma empresa, nuestros proveedores y nuestros clientes también son proveedores y clientes de alguien más. Eso quiere decir que dentro de esas cadenas de valor existen otras cadenas de valor anidadas y que en realidad no estamos hablando de cadenas, sino de sistemas. Pero todavía no nos vemos así. Es decir, mi proveedor, yo empresa mediana, probablemente tengo un proveedor que es pequeña empresa. Y esta pequeña empresa probablemente tenga un proveedor que sea otra pequeña empresa o que sea microempresa. Y esta microempresa probablemente tenga otro proveedor hacia atrás que pueda ser otra microempresa o que pueda ser un autoempleado. Hacia adelante sucede lo mismo. Mientras nosotros no estemos conscientes de cuál es esta longitud que tiene nuestra cadena de valor, cuál es la variabilidad y el abanico de organizaciones que puede tener nuestra cadena de valor y sobre todo cómo es que esto no es una cadena sino una red, probablemente carezcamos de visibilidad al respecto de cómo podemos aprovechar el máximo potencial de cada uno de los que integran esta cadena de valor. Ahora, si ustedes piensan que el 98% de las unidades económicas son MIPYMES, por ahí cerca del 94, 95% son MIPES, digo, excluyendo a las medianas, que probablemente son las que tengan las cadenas de valor más grandes. Eso quiere decir que dentro de su cadena de valor existe al menos entre 90 y 95% de MIPES, si lo quieren ver más específico. Ahí es donde recae la importancia de que ustedes desarrollen a sus proveedores, de que ustedes fortalezcan a esos actores que forman parte de estas cadenas de valor, pero sobre todo que entiendan a partir de qué. Hay muchos tipos de cadenas de valor. Dos que nosotros rescatamos de manera preponderante son aquellas que están específicamente empujadas por el comprador, con un customer centricity, le llaman por ahí, o que están centradas en el productor. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde pongo la atención de la entrada de mis requerimientos y la entrada de mis condicionantes? ¿Por qué? Porque mientras aquellas cadenas de valor que están dirigidas por el comprador están mucho más enfocados a comercios y servicios, justo porque estamos hablando de que hay una gobernanza descentralizada, de que hay procesos y productos estandarizados y que hay una red de proveedores que asumen la producción física, que ya siguen ciertos requisitos. A lo mejor en la parte de la cadena de valor que está mucho más enfocada a la producción, estamos hablando de un control más directo sobre los encadenamientos porque en realidad todavía no tengo esa estandarización. Y son casos que vemos mucho en manufactura, vemos mucho en comercio y servicios. En manufactura suele ser más estandarizado, ¿cierto? Tenemos una producción que ya está diseñada, que ya tiene cierta logística, que sabemos que es el componente A más B, me va a dar C, que va a ser mi producto final y que voy a comercializar de tal manera. Quizás en en comercio y servicios no es así. En comercios y servicios, sobre todo, se diseña sobre la marcha y bajo los requerimientos del cliente, pero hasta para eso se necesitan tener procesos estandarizados, es decir, cómo yo voy a capturar esos requerimientos de mis clientes, cómo voy a generar esos procesos de innovación, cómo es que voy a generar cada vez diferentes productos y servicios dentro de un marco de acción. Los factores que también intervienen directamente en estas cadenas de valor o cómo se configuran tienen que ver muchísimo con la parte de la experiencia de quienes integran mis cadenas de valor. Y todos aquellos de ustedes que lleven la parte de logística, donde es mucho más palpable, no me van a dejar mentir, que al momento de adquirir proveedores lo que estamos buscando es que sea una empresa no solo formal y que cumpla con los requisitos, los requisitos más posibles, ¿no?, en términos de estructura legal y demás. Estamos buscando que también sean empresas que ya tengan experiencia proveyendo cierto producto, que ya tengan experiencia en este tipo de acuerdos, que ya tengan experiencia en esta capacidad de respuesta que a lo mejor nosotros les podemos llegar a exigir en un momento dado, que puedan tener esta oferta para nuestra demanda. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado
que muchos de los proveedores que puedan ustedes tener en su cadena de valor simplemente no cumplen esos requisitos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues la verdad es que no podemos tampoco desecharlos todos porque hay un gran abanico de MIPYMES que están exactamente igual. Y lo que hago yo como empresa tractora de estas cadenas es a lo mejor conseguirme un pool de proveedores para que yo pida 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. Y cuando este me pueda quedar mal, entonces a lo mejor tenga un adicional con el que voy a sacar esta chamba o este encargo o este pedido y no voy a quedarle yo mal a mi cliente, ¿cierto? Ahora imagínense que esto sucede en pequeña escala, porque aquí estamos hablando de que habemos micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa en las grandes empresas o qué pasa en cadenas transnacionales de grandes corporativos empresariales, como con el efecto del nearshoring? Las empresas nacionales simplemente no alcanzan a cubrir las competencias que estas empresas necesitan para poder incorporarlas a su cadena de valor. Simplemente no cubren los requisitos, ya ni hablar de que si el producto es bueno o malo. Hay muchos que no cumplen requisitos ni documentales. ¿Cómo es entonces que podemos hablar de competitividad de estas micros y pequeñas empresas? Competitividad es el segundo factor que se va a exponer como uno de los factores clave para ensamblar estas cadenas de valor. Y ustedes lo ven cada vez que seleccionan proveedores, cada vez que seleccionan distribuidores y deciden entre 2 ofertas, 2 o 3 o 4 y dicen, este es mi gallo, es el mejor de todos. ¿Qué es lo que les hace tomar esa decisión? Tiene que ver con la capacidad del proveedor, tiene que ver con incluso tecnología que tenga el proveedor, tenga que ver con conocimiento que tenga el proveedor, y que todo eso representa una ventaja competitiva dispuesta de tal manera que yo decido integrarlo a mi cadena de valor. ¿Qué pasa con los demás? ¿Simplemente se quedan fuera? Y después el tercer factor que nosotros tenemos es el tema de la plasticidad. ¿Cómo es que estas organizaciones, sin cambiar significativamente su modelo de negocio, nos van, o más bien ellos mismos, van a invertir en su propio crecimiento para que experiencia y competitividad sigan a la cabeza? Estos son factores que moldean todas las cadenas de valor en distintas escalas. Ahora piensen en el ejemplo que les decía al principio, en donde en la gran etiqueta de MIPYMES tenemos al que es verdaderamente micro y tenemos a lo mejor al mediano que lo tiene un poquito más resuelto. Pero ¿qué pasa en el amplio espectro con todos los que van para acá? Ahí simplemente estamos aumentando la brecha de desigualdad, que es desigualdad social y desigualdad económica. Y nosotros mismos como empresas tractoras lo estamos perpetuando. Mucho ojo con eso, porque también no somos conscientes de hasta qué punto nuestro papel es crucial en el desarrollo de estas unidades económicas en nuestro país. Ahora bien, la capacidad de las MIPYMES de consolidar su papel en las cadenas de valor e incrementar su participación en el valor agregado generado va a resultar un factor fundamental. Esto quiere decir que mientras más sostenible sea este valor agregado en las MIPYMES, van a poder aumentar su nivel de competitividad, van a poder, por ende, al tener más contratos, más tracción, generar mayor y mejor experiencia y probablemente van a tener más liquidez para que ellos puedan incorporar otro tipo de soluciones a su organización, ¿cierto? Ahora, no todo se trata de lana, también se trata de saber dónde poner esos recursos financieros de manera estratégica. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, es muy mexicano y no sé si ustedes lo han escuchado, pero este dicho dice: no hay dinero que alcance en bolsillo roto. ¿Lo han escuchado? Es muy popular. Y básicamente lo que quiere decir es que yo puedo tener entradas interminables de dinero, pero si no va a ningún lado, ese dinero simplemente se fue, no lo aproveché. Hice mucho esfuerzo para poder ganarlo, sin embargo, no pude maximizar el valor de eso que cayó en mi bolsillo. Y para eso también es importantísima la asistencia técnica en las MIPYMES. ¿Qué es asistencia técnica?
todo el fortalecimiento que tenga que ver con habilidades de gestión, con habilidades blandas y con habilidades técnicas. Seguro han escuchado ustedes que las habilidades blandas son las habilidades del futuro, que incluso ya en muchos puestos laborales ya ni siquiera están fijándose tanto en si tienes el conocimiento o no, sino más bien si puedes tener liderazgo, si puedes trabajar en equipo, si puedes solucionar problemas, si puedes tener una comunicación asertiva o comunicación efectiva, si tienes capacidad de negociación. Y esto, así como en estos puestos laborales, también resulta esencial para las MIPYMES. Desarrollar estas capacidades dentro de estas MIPYMES, de estas microempresas, les va a dotar de habilidades suficientes para que ellos puedan comenzar esa atracción de reducción de desigualdad. Puedan comenzar desde el interior de sus organizaciones a tener otra visión de sus negocios, a entender que la profesionalización no es un gasto, sino una inversión. Pero sobre todo, a que desde ellos en el interior puedan tener todos estos procesos de reconversión que van a permitir que ellos mismos se inserten en más y mejores cadenas. Todo esto que les estoy platicando tiene que ver, sí, mucho con un proceso de introspección de la MIPYME, pero también que nosotros les empujemos a que tengan este proceso de introspección. Porque a veces sí necesitamos esa patadita que nos empuje al barranco y decir, híjole, creo que necesito volar, ¿no? Estos procesos también tienen mucho que ver con el upgrading dentro de las cadenas de valor. El upgrading no es otra cosa sino que despegarse de cómo yo estoy participando actualmente en estas cadenas de valor, yo como MIPYME, y a partir de esto buscar insertarme de manera más valiosa en las cadenas de valor. ¿Cómo puede ser mi participación más valiosa? Puede ser a través de productos y servicios mucho más dedicados, con inserciones a mercado mucho más específicas, con procesos mucho más tecnologizados que, ojo, no necesariamente se refiere a los fierros, sino también al conocimiento. Y sobre todo, volverme un actor esencial en esa cadena de valor. Para eso existen 4 puntos clave para que nosotros como MIPYMES podamos hacer este upgrading. El primero es sí, mejorar mis procesos. Para las microempresas se va a tratar de implementar procesos. Para este empresario tradicional, súper familiar, que lleva 20 años haciendo lo mismo, probablemente estará empezando primero a dejar por escrito cómo es que hace lo que hace, sus libros de contabilidad, cada cuánto se surte en su tiendita y cómo es que puede hacer esta comercialización de una manera lo suficientemente detallada para que cuando venga el sobrino a atender la tienda mientras él no está, todo sigue exactamente igual. Eso también es implementación de procesos. Para empresas medianas puede ser que nosotros estemos implementando procesos mucho más complejos y que incluyan distintos actores clave, distintas tecnologías, que incluyan incluso software complejos que nos permitan también poder implementar estos procesos no solo de manera local, sino en otras geografías. Los retos en esta diversidad y en esta desigualdad que nosotros tenemos en estas cadenas de valor van a ser distintos. Y justo es importante que antes de implementar cualquiera de estas 4 soluciones, nosotros hagamos este viaje de conciencia personal, institucional, organizacional y digamos, aquí es donde yo estoy y esto es lo que a mí me hace falta. Pero también que digamos, entonces, ¿dónde está mi cadena de valor y qué le hace falta? ¿Cómo puedo entonces impulsar a que las micro y pequeñas empresas que forman parte de mi cadena de valor también implementen procesos? Así es como han surgido las certificaciones a nivel internacional, así es como a través de distintos requisitos nosotros estamos formando y obligando a que los demás se formen e implementen este tipo de tecnología. También estamos hablando de mejora de productos, desarrollo de productos nuevos que tengan que ver con nichos de mercado, requerimientos mucho más específicos y que eso nos convierte en actores clave dentro de nuestro sector. A veces parece muy complejo. A veces parece que de repente, pues en realidad no hay un valor diferenciador más allá del precio. Pero déjenme decirles que el consumidor de hoy ya quiere bueno, bonito y barato. Ese ya es el estándar, ese ya no es un diferenciador.
Entonces, ¿cómo es que ustedes diferencian su producto para que estos clientes, ya sean B2B o B2C, se decidan por ustedes? Después tenemos mejoras funcionales, que tiene que ver que ustedes hagan nuevas funciones dentro de sus procesos productivos, de tal forma que se eleve globalmente el contenido de conocimiento y que nos volvamos cada vez más especializados. Entre más especializados estemos como unidad productiva, vamos a encontrar también espacios más enfocados y de los cuales podemos formar parte de manera mucho más estratégica. Y finalmente la mejora intersectorial o de cadena. Y esto quiere decir que nosotros vamos a poder hacer un brinco en la cadena de valor. Aquí dice que abandonemos la anterior, igual no la abandonamos porque no se trata de hacer un movimiento medio suicida, sino que nosotros busquemos otras alternativas en otras cadenas. Si estamos participando de un sector, probemos este mismo producto en otro sector, en otras necesidades, en otras geografías, y que yo me vuelva entonces ese actor estratégico, ese actor clave, y ayude a mi cadena de valor, proveedores y distribuidores, a que se vuelvan también actores clave de esta cadena. Los procesos de mejora, mucho ojo aquí también, deben ser consensuados, deben ser promovidos y deben ser fortalecidos. Esto quiere decir que, por todas las buenas intenciones del mundo que nosotros tengamos, si nuestros proveedores y nuestros distribuidores no quieren mejorar, simplemente no lo van a hacer. Y que ese también es un reto y una realidad con la que nos enfrentamos día a día cuando nosotros queremos desarrollar a nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer como MIPYMES que tienen a sus propias MIPYMES como parte de cadena de valor? Lo primero y lo más recomendado es enseñar con el ejemplo. Si yo te estoy pidiendo estándares es porque yo tengo estándares. Si yo estoy pidiendo requisitos de entrega es porque yo mismo tengo estos estándares de entrega. Si yo pido requisitos de calidad es porque mis productos tienen calidad. Y así, con esta atracción involuntaria, nosotros podemos formar a nuestras cadenas de valor para que vayan jalando junto con nosotros en este proceso de valor agregado. Lo segundo, y que es algo que aquí en CEMEFI también se fomenta mucho, es el tema de desarrollo de sus proveedores, por todo lo que ya les comenté. Nosotros, desde donde estemos, en la posición de la cadena de valor en la que estemos, somos actores clave también de esas mismas cadenas y podemos y tenemos también esa responsabilidad de fomentar a que otros caminen con nosotros para mejorar, para que nos convirtamos en ese sector productivo que no solo tribute al 52% del PIB, sino que podamos crecer como país y como productividad. Y lo tercero, por supuesto, es construir local. Este particularmente sé que es muy difícil porque en muchas ocasiones los proveedores locales parecen ser los menos preparados para formar parte de nuestras cadenas de valor. Y si bien es cierto que nosotros, que ya tenemos cierta atracción, no nos vamos a detener por nadie, también es cierto que tiene mucho más valor poder formar y poder desarrollar a estas MIPYMES locales que puedan formar parte de procesos de nuestra cadena de valor e incluso que puedan formar parte estratégicamente de algunos puntos de mucho más valor dentro de nuestra cadena de valor. Ejemplo, imagínense incluyendo artesanos de la sierra de alguna parte del sur de Oaxaca, en donde ustedes puedan tomar estas artesanías hechas a mano, hechas por población vulnerable, y colocarlas como parte del centro de su producto más valioso. Automáticamente eleva tanto el valor de su producto como la diferenciación de su mercado, puede abrir nuevas oportunidades y además también están ustedes teniendo toda esta repercusión económica y social. Y este es, por supuesto, un ejemplo hipotético, pero como esto pueden existir otros muchos procesos productivos que ustedes pueden incorporar a sus cadenas y que hoy afortunadamente la sociedad y el mundo, el mercado, tiene mucha más conciencia y tiene también mucha más aceptación del costo, por ejemplo, de comercio justo y otros valores que nos permiten tener estos procesos de incorporación social dentro de nuestras organizaciones. Ya para finalizar, porque el contador dice que tenemos solo 50 segundos, me gustaría concluir con
La contribución al fortalecimiento de las MIPYMES es esencial para la sostenibilidad de este valor agregado de nuestras cadenas de valor. Y quiero que se queden con esa idea, desechen las demás si quieren, pero hablar de sostenibilidad, del valor agregado en nuestras cadenas de valor, hacer ese cambio en la forma de pensamiento y cómo vemos a estas micro y pequeñas empresas que forman parte de nuestra cadena de valor y que en realidad no es una cadena lineal, sino un sistema, y que dentro de nuestras propias posiciones podemos hacer estas contribuciones clave para que todos en conjunto crezcamos esta participación económica de estas unidades productivas. Ahí, esa idea es con la que ustedes deben quedarse el día de hoy. Con esa idea, ustedes desde sus propios puestos de trabajo, desde sus propias organizaciones, pueden echar a andar también esta maquinaria. Maquinaria de responsabilidad social corporativa, como les platicaban en la conferencia anterior. Estas ideas que les ayuden a contribuir y tener un impacto social, económico y ambiental, que hoy también les genera a ustedes mismos un valor de competitividad en sus propios mercados. Muchas gracias.